La historia de la música es, en muchos sentidos, la historia de la humanidad contada a través del sonido. Desde antes de que existiera la escritura, el ser humano ya utilizaba la música como una herramienta para comunicarse, para ritualizar la vida y la muerte, para organizar el trabajo colectivo y para expresar emociones que no podían traducirse en palabras. Los primeros indicios musicales se remontan a la prehistoria, cuando nuestros antepasados comenzaron a experimentar con sonidos producidos por su propio cuerpo, palmas, pisadas, golpes rítmicos, y con objetos naturales como piedras, huesos y troncos huecos. Debemos imaginar a nuestros ancestros en la oscuridad de las cavernas, donde la acústica transformaba un simple golpe en una experiencia trascendental. La música nació ligada al ritmo del cuerpo y de la naturaleza. El latido del corazón, el ciclo del día y la noche, las estaciones, la caza y la recolección. No era un arte separado de la vida cotidiana, sino una extensión directa de ella, un mecanismo de supervivencia que permitía a la tribu sentirse como un solo organismo. En estas sociedades prehistóricas, la música cumplía funciones mágicas y sociales. Se utilizaba en rituales para pedir buenas cosechas o para preparar a los guerreros. Los instrumentos más antiguos, como la famosa flauta de hueso de Dibjebabe con más de 40.000 años de antigüedad, demuestran que ya existía una comprensión básica de la altura de los sonidos y una intención estética. Con el surgimiento de las primeras grandes civilizaciones, la música adquirió una estructura más compleja y jerarquizada. En Mesopotamia, la música estaba estrechamente ligada al poder político y religioso. Se han encontrado tablillas de arcilla con sistemas primitivos de notación musical, lo que indica que ciertas melodías ya se consideraban un patrimonio que debía ser preservado. En Egipto, los músicos tenían un estatus respetado y utilizaban arpas, laúdes y flautas en ceremonias que buscaban el favor de los dioses. Sin embargo, fue en la antigua Grecia donde la música alcanzó un nivel de reflexión teórica sin precedentes. Para los griegos, la música no era solo entretenimiento, sino una ciencia relacionada con las matemáticas y la astronomía. Pitágoras, al observar las proporciones de las cuerdas, descubrió que los sonidos armoniosos responden a relaciones numéricas exactas, sentando las bases de la teoría musical occidental. Esta visión se complementó con la teoría del etos. Filósofos como Platón y Aristóteles debatieron profundamente sobre el poder moral de la música. Se creía que el uso de ciertas escalas o modos podía moldear el carácter de un ciudadano, fomentando la valentía o, por el contrario, la decadencia moral. La música era, por tanto, una cuestión de Estado, presente en el teatro, la poesía y los Juegos Olímpicos. Mientras tanto, en Oriente, se desarrollaban tradiciones igualmente profundas. En la India, los sistemas de ragas y talas establecieron una relación mística entre el sonido y la emoción, vinculando cada melodía a una hora del día o a una estación. En China, la música se vinculó al orden cósmico. La afinación correcta de las campanas y cítaras era vital para mantener la armonía entre el cielo, la tierra y el gobierno. Con la caída del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media en Europa, la música occidental experimentó una transformación radical. La Iglesia cristiana se convirtió en la principal guardiana de la cultura, y la música pasó a estar al servicio exclusivo de la liturgia. El canto gregoriano, esa melodía monofónica y austera, dominó durante siglos. Su función no era el lucimiento personal del cantante, sino la elevación espiritual. Para que estas melodías no se perdieran ni cambiaran entre un monasterio y otro, surgió una necesidad técnica, la notación. Fue aquí donde figuras como el monje Guido de Arezzo revolucionaron la historia al crear el sistema de líneas, pentagrama, y nombrar las notas musicales. Este avance permitió que la música pudiera viajar por escrito, independizándose de la memoria del intérprete. A medida que avanzaba la Edad Media, la música comenzó a ganar capas. Apareció la polifonía, la combinación de varias líneas melódicas simultáneas. Lo que comenzó como un simple refuerzo de la voz principal terminó convirtiéndose en complejas catedrales sonoras donde las voces se entrelazaban con una precisión matemática.
Paralelamente, fuera de los muros de piedra de las iglesias, la vida bullía con la música de trovadores y juglares. Estos músicos errantes cantaban sobre el amor cortés, las crónicas de guerra y las penurias del pueblo. Esta música profana introdujo instrumentos de cuerda y percusión que la iglesia rechazaba, aportando una vitalidad rítmica que contrastaba con la solemnidad del templo. El Renacimiento marcó el momento en que el ser humano volvió a situarse en el centro del universo. En la música, esto se tradujo en una búsqueda de equilibrio, claridad y belleza sensorial. La polifonía alcanzó su máxima sofisticación con compositores como Palestrina, pero al mismo tiempo surgió una nueva sensibilidad, el deseo de que la música subrayara el significado de las palabras. La invención de la imprenta musical fue el catalizador definitivo, permitiendo que las partituras circularan por las cortes europeas y que la música se convirtiera en una actividad doméstica esencial para la nobleza y la burguesía emergente. La música ya no solo hablaba de Dios, sino también de las pasiones humanas. A finales del Renacimiento, la música dio un giro hacia la dramatización. El período barroco nació de la necesidad de conmover, de impresionar y de representar los afectos del alma. Surgió la ópera, una unión total de música, teatro y escenografía. Claudio Monteverdi fue el pionero que demostró que la música podía narrar tragedias humanas con una intensidad desgarradora. El barroco fue la era del contraste, fuerte contra suave, solista contra orquesta. Se perfeccionó el sistema tonal, que es la base de casi toda la música que escuchamos hoy. Compositores como Johann Sebastian Bach llevaron la arquitectura musical a niveles de perfección casi divinos. En esta época, la música instrumental se independizó totalmente de la voz. El violín, el clavecín y el órgano se convirtieron en protagonistas de un lenguaje que ya no necesitaba palabras para contar historias. Tras la exuberancia y el adorno del barroco, el clasicismo trajo consigo un aire de renovación inspirado en los ideales de la Ilustración: orden, jerarquía y claridad. La música se volvió más estructurada y elegante. Es la era de la forma sonata y de la consolidación de la orquesta sinfónica tal como la conocemos. Viena se convirtió en el epicentro del mundo musical, viendo florecer el ingenio de Joseph Haydn y el genio prodigioso de Wolfgang Amadeus Mozart. En este periodo, la música comenzó a salir de los palacios para entrar en las salas de concierto públicas. El público ya no eran solo aristócratas, sino una clase media que pagaba por escuchar arte. Pero fue al final de esta era cuando surgió una figura que rompería todos los moldes: Ludwig van Beethoven. Él tomó las formas perfectas del clasicismo y las llenó de una fuerza subjetiva y una lucha personal que abriría las puertas a un nuevo siglo. Con Beethoven, la música dejó de ser un adorno cortesano para convertirse en una declaración de libertad y sufrimiento humano. Con el romanticismo, la música se convirtió en el medio privilegiado para la expresión de lo inefable. Los compositores ya no escribían para un patrón, sino para sí mismos y para la posteridad. La orquesta creció en tamaño para poder expresar paisajes sonoros inmensos y emociones extremas. Compositores como Robert Schumann, Frédéric Chopin y Franz Liszt exploraron el piano como un confidente íntimo, mientras que Richard Wagner transformaba la ópera en un drama total que unía mito y filosofía. El siglo XIX fue también el siglo de los nacionalismos. Los compositores empezaron a mirar hacia sus propias raíces, integrando melodías folclóricas en la música académica. Tchaikovsky en Rusia, Dvořák en Bohemia o Albéniz en España reivindicaron la identidad de sus pueblos a través del sonido. Pero esta expansión emocional llegó a un punto de saturación a finales de siglo. El inicio del siglo XX fue un periodo de crisis y experimentación. El sistema tonal, que había regido la música durante 300 años, comenzó a desmoronarse. El impresionismo de Debussy buscó crear atmósferas y sensaciones visuales mediante escalas exóticas y armonías difusas. Poco después, Igor Stravinsky escandalizaría al mundo con la consagración de la primavera, una obra que devolvió a la música su carácter primitivo y rítmico con una violencia nunca antes oída. Arnold Schoenberg, por su parte, propuso el dodecafonismo, una música sin jerarquías entre las notas, un lenguaje intelectual que reflejaba la angustia y la fragmentación de un mundo que se dirigía hacia grandes conflictos bélicos. Mientras Europa se debatía en la experimentación académica de las vanguardias,
En el otro lado del Atlántico se estaba gestando la verdadera revolución sonora del siglo XX, una que cambiaría para siempre el consumo masivo de arte. En Estados Unidos, en el caldo de cultivo de la segregación y el intercambio cultural forzado, la mezcla de las tradiciones espirituales y rítmicas africanas con la instrumentación y armonía europea dio origen al blues y al jazz. Estas músicas no solo introdujeron la improvisación y el swing, sino que devolvieron a la música su carácter espontáneo y comunitario que se había perdido en la rigidez de las partituras clásicas. El jazz pasó rápidamente de los barrios bajos de Nueva Orleans a los clubes de Chicago y Nueva York, convirtiéndose en el lenguaje universal de la libertad, la modernidad y el cosmopolitismo. A mediados de siglo, la electricidad cambió las reglas del juego de manera irreversible. La invención de la guitarra eléctrica y el amplificador permitieron que grupos de apenas 3 o 4 músicos generaran un volumen y una presencia sonora que antes solo lograba una orquesta de 60 personas. El rock and roll nació en los años 50 como una explosión de energía juvenil que rompió barreras raciales y sociales en un momento de gran tensión política. La música pasó a ser, por primera vez en la historia, el principal símbolo de identidad generacional. Ya no escuchabas la música que escuchaban tus padres, escuchabas la música que te definía frente a ellos. Paralelamente, la tecnología de grabación transformó la naturaleza misma del sonido, convirtiendo lo efímero en eterno. La música dejó de existir solo en el momento de ser interpretada. Por primera vez, el público podía escuchar la voz de un artista ya fallecido o disfrutar de una orquesta situada a miles de kilómetros. La evolución del soporte físico, del frágil vinilo al cassette portátil y luego al impecable CD, democratizó el acceso a la cultura de una forma nunca antes vista. Al mismo tiempo, el nacimiento de los sintetizadores y la música electrónica permitió a los artistas manipular la onda sonora directamente, creando texturas y timbres que no existían en la naturaleza. El estudio de grabación dejó de ser un lugar para registrar música y se convirtió en un instrumento en sí mismo. En las últimas décadas, la globalización y la digitalización aceleraron estos procesos. El auge del hip-hop, nacido en las calles del Bronx, demostró que se podía hacer música sin instrumentos tradicionales, utilizando el sampleo como una forma de cola sonoro que dialogaba con el pasado. Hoy, la música urbana y el pop dominan las listas de éxitos gracias al streaming, un modelo que ha hecho que toda la música de la historia esté disponible en nuestro bolsillo, pero que también ha cambiado nuestra forma de prestar atención, favoreciendo la inmediatez sobre la profundidad. El nuevo paradigma, la inteligencia artificial. Hoy nos encontramos ante la frontera más enigmática de este viaje, la inteligencia artificial. Ya no hablamos solo de herramientas que ayudan a grabar, sino de algoritmos capaces de analizar siglos de composición para generar melodías, armonías y letras de forma autónoma. La creación musical ya no depende de grandes estudios o de años de formación académica, está al alcance de cualquiera con un ordenador y un modelo de lenguaje. La IA ha comenzado a imitar voces de artistas icónicos con una precisión escalofriante y a mezclar estilos que parecían irreconciliables. Pero, ¿cuál será el verdadero impacto de la IA en el futuro de la música? Podemos predecir 3 grandes cambios. En primer lugar, la hiperpersonalización. En un futuro cercano, la música podría dejar de ser un producto estático. Escucharemos composiciones que se adaptan en tiempo real a nuestro estado de ánimo, a nuestro ritmo cardíaco o incluso al clima que nos rodea, creando una banda sonora única e irrepetible para cada individuo. En segundo lugar, asistiremos a una democratización total de la creación, pero también a una crisis de identidad. Si una máquina puede componer una sinfonía perfecta al estilo de Mozart, el valor de la técnica pura podría disminuir, obligando al artista humano a refugiarse en lo que la máquina no tiene: la experiencia vivida, el error deliberado y la vulnerabilidad. La música del futuro será, posiblemente, un diálogo híbrido donde el humano actúe como un curador de ideas generadas por la máquina. Por último, la IA provocará un retorno a lo auténtico y a lo presencial. Cuanto más perfecta y sintética sea la música generada por algoritmos, más valoraremos el contacto humano, el sudor de un concierto en directo y la imperfección de una voz que se quiebra. La IA no reemplazará al músico, sino que redefinirá qué significa serlo. Sin embargo, a pesar de esta incertidumbre tecnológica, la esencia de la música permanece intacta. Sigue siendo ese lenguaje que comienza donde terminan las palabras. Desde el primer golpe rítmico en un tronco hueco en la prehistoria hasta el algoritmo más complejo del siglo XXI, la música sigue cumpliendo su función primordial: darnos un sentido de pertenencia, ayudarnos a procesar el dolor, celebrar la alegría y recordarnos que somos seres que vibran. La historia de la música no es una línea que termina en una máquina,
sino un círculo que siempre regresa al corazón humano. Es la red de influencias y rupturas que refleja quiénes fuimos, quiénes somos y, sobre todo, la incesante necesidad de la humanidad de dejar una huella sonora en la eternidad.